todos, reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartirles esta tutoría sobre el salario. Vamos a revisar cuáles son esos elementos que configuran el salario, qué es el salario en dinero, el salario en especie, los topes, cuáles pagos configuran salario, cuáles pagos o entrega de insumos no configuran salario y cuándo es posible realizar pactos de determinadas sumas o determinados bienes que no configuran salario o que no tengan naturaleza salarial. Vamos a ver cómo se pueden hacer estos pactos de una manera medianamente segura, porque en la seguridad jurídica total no existe, siempre habrán riesgos en las decisiones que tomemos. Sin embargo, les quiero compartir algunas sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que a lo largo de los años ha venido explicando en qué consisten estos pactos de desalarización, cuáles son los criterios y algunos ejemplos que nos pueden dar luces para poder saber qué decisiones tomar. Muy bien, la temática que entonces vamos a revisar es la siguiente. La naturaleza del salario será lo primero que vamos a ver. Lo segundo es el salario en especie. Y lo tercero son aquellos pagos que no son constitutivos de salario. Vemos entonces la naturaleza del salario. Es la remuneración que compensa el tiempo y los esfuerzos para producir un bien, ejecutar una obra o prestar un servicio. Quiere decir que todo dinero o todo bien que se reciba por el esfuerzo que realice alguien en realizar alguna de las actividades anteriormente indicadas siempre será salario, sea lo que sea la denominación que le pongamos. Lo podemos llamar bonificación, comisión, acuerdo no salarial, lo que sea. Pero si realmente lo que yo recibo por producir ese bien o por prestar ese servicio eh, está conectado con este esfuerzo personal, siempre será salario. Vamos que eso es una guía clave y es la base del criterio doctrinal y jurisprudencial sobre esta temática. ¿Cómo define el salario el Código Sustantivo del Trabajo? Nos vamos al artículo 127, donde nos indica que el salario no es solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, bien sea en dinero o en especie, nos hablan de estas dos situaciones, como contraprestación directa al servicio, es decir, lo que les decía anteriormente, siempre que yo recibo algo como contraprestación por la producción de un bien o prestación de un servicio, etcétera, siempre será salario. Y termina el artículo 127 diciendo, sea cual sea la forma o denominación que se adopte, primas, sobresueldos, bonificaciones, valor del trabajo suplementario, horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas, comisiones. Aquí pues quiero resaltar que muchas veces desde el inicio se hacen mal los contratos porque se dice este será su salario y ese será el valor de su comisión. Y se piensa erróneamente que porque está escrito así, entonces es muy legal y después en las prestaciones sociales pues no se tienen en cuenta las comisiones ni de la seguridad social. Eso es un error gravísimo y es abrir pues puertas a futuras demandas y con muy poca probabilidad de ganar por parte del empleador y bastantes probabilidades de ser ganadas por parte del trabajador, porque finalmente una comisión es un porcentaje que yo recibo sobre una venta, ¿cierto? Sobre un esfuerzo adicional yo recibo una recompensa. Eso tiene naturaleza salarial expresamente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Salario según la doctrina tiene tres características. Por un lado, el carácter retributivo, lo que hablábamos de yo presto un servicio o hago un bien y recibo una contraprestación, bien sea en dinero o en especie, como puede ser la alimentación, el estudio,
el apoyo estudiantil, ropa, bonos de gasolina, etcétera. Lo estoy diciendo en términos generales, ¿cierto? Porque esto tiene muchas excepciones y vamos a irlas decantando de a pocos. Que no sea gratuito ni que sea por mera liberalidad, es decir, no es que yo te lo estoy entregando como te entrego un regalo de cumpleaños, sino que te lo doy porque tú me diste algo a mí. Ni es por mera liberalidad. Mera liberalidad es como que yo te lo entrego generosamente, libremente, y no porque tú hiciste algo. O sea, finalmente viene a ser como lo mismo. Y el ingreso personal, es decir, que ese dinero ingrese o que ese bien haga parte de mi patrimonio, ¿cierto? O al yo ahorrarme ese gasto, por decir algo en estudio o en gasolina o en alimentación, pues en últimas estoy al ahorrar, pues enriquezco mi patrimonio, porque si no hubiera obtenido este bono alimentario, por decirlo así, pues hubiera tenido que sacar del dinero que yo tenía. Entonces siempre es un ingreso personal, es decir, tiene que tener alguna consecuencia en el patrimonio. Vamos entonces ahora a hablar del salario en especie. El artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que el salario en especie es todo aquello parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación del servicio. Ya sabemos que eso es salario, pero yo lo puedo recibir en cosas, ¿cierto? Que no sean dinero. Por ejemplo, alimentación, habitación o vivienda, vestuario, que suministro al trabajador o a su familia. Sea que pague el estudio del hijo, yo le pago la medicina prepagada, yo le pago, le doy unos bonos de alimentos, etcétera. Eso podría llegar a ser salario en especie si es que no tenemos los cuidados que ahora vamos a ir viendo y que la norma pues nos va permitiendo como ir afinando. En todo caso, sea que lo vayamos a ir afinando y que esto lo determinemos que no vaya a ser salario, tenemos que demostrar que no es contraprestación frente al servicio que yo presto, sino que lo hago libremente. Entonces ahí está el detalle y la carga probatoria, sobre todo para el empleador. ¿Qué nos dice la norma? ¿Hasta cuánto puedo yo dar un salario en especie? Nos dice, vea, si usted venga más de un mínimo, le puede dar hasta el 50% en salario en especie. Entonces miramos acá un ejemplo, la persona se gana 2 millones, yo le puedo dar el 50%, o sea, 1 millón como salario en especie, le puedo dar alimentación, le puedo dar la vivienda y tener claro que esto es salario en especie, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una empleada que es interna o un mayordomo, o sea, lo que yo le doy en dinero, pero también lo que yo le doy de habitación, ¿cierto? De vivienda, lo que doy en alimentación, eso hace parte de lo que él recibe y eso es, digamos que en principio es salario. Si la persona devenga el salario mínimo, entonces ya la norma me dice, bueno, usted no le puede dar a alguien que venga el salario mínimo del 50% en especie, entonces le tiene que dar máximo hasta el 30%. Entonces, digamos que el salario mínimo de este año está en 1.160.000, el 30% sería 348.000 pesos. Eso se lo podría dar en alimentación. Si estoy en una finca pues ganadera, entonces yo podría decir, le doy la, no sé, una parte de la alimentación semanal para que la persona, no sé, leche, etcétera, como productos mismos de la finca. Y lo tengo que tasar bien, pues para que no termine dando yo una cosa que valga 1 millón y estoy diciendo que en especie son 348.000 pesos. Así tengo que ser muy sensato a la hora de hacer pues esos cálculos. Ahora yo me voy a devolver a la anterior diapositiva. ¿Por cuánto tengo que pagar la seguridad social? Por el salario completo, ¿cierto? Independientemente de que yo le dé una parte en dinero y otra en especie. En el primer ejemplo serían 2 millones que tendría que hacer el pago de la seguridad social. Y en el segundo ejemplo es el salario mínimo, ¿cierto? Porque no estamos diciendo que estas cosas no son salarios, sino que son salario en especie, es distinto.
Bueno, lo que les decía, el salario en especie se debe valorar adecuadamente y de manera clara, ojalá dentro del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si no se dice, nos sometemos a, pues, a lo que diga un juez y obviamente se dictaminará por peritos que harán el estudio y dirán cuánto vale o cuánto valía la, no sé, la vivienda en determinado pueblo del municipio, de un municipio de Antioquia, ¿no es cierto? O cuánto estaba la bolsa de leche diaria en tal pueblo en ese año. Entonces, lo ideal es hacerlo por escrito para que quede claro y que sea pues como acorde a la realidad. Bueno, vamos a este tercer subtema que es muy importante y son los pagos no constitutivos de salario. El artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de unas situaciones que por ley no son salario y otra, que es por acuerdo entre el empleador y el trabajador, pero obviamente esto tiene que hacerse con mucho cuidado porque se han dado muchos casos que a la hora de, digamos, de ser estos casos estudiados por las altas cortes, se define que definitivamente sí son salarios, o lo que se colocó, que es un supuesto pacto no salarial, pero que en el fondo era por la prestación del servicio, entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, la norma lo permite hacer, pero tiene que estar aterrizado, digamos, a la realidad. Acordémonos que en derecho laboral siempre prima la realidad sobre las formas. Entonces no podemos apegarnos a un artículo, es que el artículo 128 lo permite. No podemos apegarnos y decir, ah, sí, lo permite, pero ¿cómo lo permite? ¿Qué ha dicho la Corte sobre esta excepción? ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ir viendo. Pero primero vamos a ver aquellas situaciones que de forma legal sabemos que no son salario. Listo, antes de pasar a este último, que sería estos acuerdos, que es lo que genera como más discusión y que de pronto no es tan sencillo tener claro para tomar decisiones. Nos dice el artículo 128, no constituye salario las sumas que ocasionalmente, ¿listo? Ocasionalmente no es cada año, no es cada 6 meses, no es cada 2 años, ocasionalmente, es decir, no se sabe, en cualquier momento puede pasar y por mera liberalidad, es decir, que no es porque yo fui muy buen trabajador, entonces lo vamos a los mejores trabajadores y a otros no. Si yo le estoy dando como premio a los mejores trabajadores, se me cae, ya ahí no puedo aplicar esta excepción que me da el artículo, se lo tengo que dar a todos, ¿cierto? Ejemplo, les doy un regalo en Navidad, no todas las Navidades. Si le doy un regalo en Navidad, en una Navidad, listo, pues ahí no es irracional que el empleador quiera darles un detalle a todos, independientemente de si son buenos, muy buenos, excelentísimos o no tan buenos trabajadores, ¿cierto? Gratificaciones ocasionales, bonificaciones ocasionales, participación en las utilidades o excedentes de la empresa. Obviamente, esto en empresas de economía solidaria nos dice expresamente el artículo, no nos habla de otras empresas. Bueno, este artículo nos habla de otra situación, lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, etc. Entonces me dan un celular, me dan un computador, me dan dinero para poder ir y hablar con unos clientes, me pagan unos tiquetes aéreos para poder ir a un seminario de capacitación para luego replicarlo en la empresa. Es evidente que pues me lo están entregando para yo cumplir mis funciones, o sea, no, en ningún momento es para enriquecer mi patrimonio, en el momento en que se acaba el contrato, pues devuelvo el celular, el computador, etcétera. Entonces digamos que eso es claro y mientras se tenga esa claridad, pues no va a haber ningún inconveniente. También dice, tampoco son salarios las prestaciones sociales que tratan los títulos de octavo y noveno, como auxilio de cesantías, prima de servicio, vestido, calzado, labor. Al no ser salarios, pues no se tiene que pagar la seguridad social sobre estos dineros que se reciben en fechas determinadas establecidas
la norma, pues por el legislador, para efectos de las cesantías, el auxilio de cesantías, las vacaciones, que no son prestaciones, mucho menos van a ser salario, las primas de servicios, etcétera. Entonces ahí pues hay claridad de que esto no es salario. Bueno, este artículo 130 es muy importante porque nos habla de los viáticos. Entonces ahí tenemos que diferenciar entre viáticos permanentes y viáticos accidentales. Los viáticos es lo que a mí me dan para irme de viaje, como la misma palabra lo dice, y poder cumplir con una misión específica encargada por mi empleador. Si son accidentales, es decir, no son permanentes, no es habitual, fue una vez que mi empleador me dijo, váyase a este seminario que está muy interesante y después lo replica en la empresa, nunca va a ser salario. Y eso lo dice expresamente el artículo 130. Entonces tenemos que tener cuidado en los que son permanentes, es decir, los trabajadores, normalmente los del área comercial que constantemente están como viajando pues para poder hacer negocios, etcétera, en representación del empleador. Entonces, ¿qué nos dice el artículo? Nos dice, son salario lo que corresponde a manutención y alojamiento. Ojo pues con eso. Entonces, si es el hotel, ¿no es cierto? El alojamiento y los gastos de alimentación, sí son salario. Y me lo deben tener en cuenta para la seguridad social, me lo deben tener en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, etcétera, porque sí son salario y así lo dice el código. Listo. Pero no en lo que solo tenga por finalidad los medios de transporte o los gastos de representación. Es decir, me pagaron los tiquetes aéreos, no son salario. Me dieron 1.000.000 para yo poder hacer pues como hacer las invitaciones a los almuerzos respectivos de los clientes, etcétera. Eso no es salario. Pero lo del hotel, ¿cierto? Donde lo que es el costo de alojamiento y el costo de la manutención, o sea, la alimentación, etcétera, sí es salario. Entonces miren que el código ahí es muy expreso. Ojo, solo para los viáticos permanentes. Entonces si tenemos trabajadores que trabajan en estas áreas que permanentemente están viajando, entonces hay que revisar muy bien estos pagos para poder hacer pues los ajustes que se consideren necesarios que nos indica la norma. Listo. Quinto, nos dice el artículo 131, las propinas. Las propinas no, que recibe el trabajador pues no son salarios, ¿cierto? ¿Por qué? Fundamentalmente porque no las paga el empleador, sino el cliente. Bueno, vamos ahora al artículo 128, el parágrafo donde nos habla de estos acuerdos de que determinados pagos no sean salario. ¿Qué nos dice la norma? Entonces nos dice, no son salarios, se dice tampoco, o sea, tampoco son salarios los beneficios o auxilios habituales u ocasionales. Ahí nos resta, o sea, cuando ahorita hablamos de los pagos, la entrega de bienes ocasionales, siempre que sea por mera liberalidad, en estos acuerdos, digamos que desaparece, ¿cierto? Puede ser habitual. Bueno, dice, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie. O sea, las partes lo dicen expresamente, tales como alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicio o de Navidad. Listo. El artículo nos da unos ejemplos concretos, pero ¿cómo lo ha entendido la jurisprudencia? Tenemos la Corte Constitucional cuando analiza la exequibilidad de esta norma, eso ya es viejito, pero es muy actual, que es la sentencia C 710 del 96, nos dice, en esta materia, la realidad prima sobre las formalidades pactadas. Entonces, volvemos otra vez a la tensión. Entonces decimos, bueno, ¿cómo así? No era pues que sí se podía. Entonces, sí se puede siempre y cuando usted demuestre que ese pago o esa alimentación o eso que usted le da no es retribución del salario, sino que usted se lo quiere dar por mera liberalidad.
y ya al juez le tocará entrar a decidir. Entonces, miremos lo que dice la Corte. En esta materia, la realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos que intervienen en la relación laboral. Por lo tanto, si determinado pago no es considerado salario, a pesar de que por sus características es retribución directa del servicio prestado, el juez laboral, una vez analizadas las circunstancias propias del caso, hará la declaración correspondiente. Entonces quiere decir, ojo, sí se puede, pero revise bien, revise bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Corte Suprema de Justicia. Esto es una sentencia un poco más reciente del 2021. Nos dice, quiere decir que al margen de la consideración formal que las partes pueden darle a un determinado pago, o sea, formal, o sea, de manera por escrito, pusimos, nos acogemos, decimos expresamente, haciendo uso de la excepción permitida por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que la empresa entregará un bono de alimentación mensual de 500.000 pesos a Jorge Ochoa. Y esto no constituye salario. Digamos que en principio podemos hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Nos dice, al margen de que yo lo ponga formalmente así, de que las partes puedan darle un determinado pago en virtud del principio, vuelve nos reitera, Corte Suprema de Justicia, y ahora estuvimos viendo la Corte Constitucional, una sentencia que lleva 23 años, nos dice, al margen de que yo en la forma pueda decir eso, siempre en virtud del principio de primacia de la realidad sobre las formalidades, si dicho pago retribuye el servicio de manera directa, volvemos a lo mismo, tendrá naturaleza salarial sin que las partes puedan excluir sus efectos. Entonces, ahí uno dice, se puede usar sí, pero con cuidado. Entonces ya uno dice, bueno, y entonces, ¿qué casos se habrán dado donde sí se pueda? O sea, ¿cómo quedar uno tranquilo de que hago este pacto y que después no se me va a caer, no lo van a declarar nulo por allá en un proceso jurídico? Bueno, eso entonces lo vamos a responder después. Dejamos esa inquietud aquí guardadita porque quiero antes explicarles otro tema que es importante que viene dentro de este mismo tema y es el tope que me da la ley para estos pagos no constitutivos de salario, ¿no es cierto? Y si yo tengo o no que realizar aportes a la seguridad social sobre esos pactos no salariales. La respuesta es no, yo no tengo que hacer pagos a la seguridad social sobre estos pactos no salariales. ¿Por qué? Porque no son salario. ¿Por qué? Porque la norma me dice que usted debe cotizar a la seguridad social sobre el salario y si algo no es salario, pues no se cotiza. ¿Cierto? Así de sencillo y efectivamente así nos lo indica la ley 344 del 96 en su artículo 17. Nos dice, por efecto de lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo, se entiende que los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario no hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, contribuciones a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, estos pactos no salariales, pues como nosotros estamos diciendo, empleador y trabajador, esto no es salario porque así lo pusimos por escrito, acorde con lo que nos indica el artículo 128, entonces yo no tengo la obligación de reportar a la seguridad social. Sin embargo, todo esto empezó a generar que ya pues prácticamente era pacto no salarial el 60 al 70% del salario, entonces ya nos frenan, ¿no es cierto? Nos frenan con la ley 1393 del 2010, en el artículo 30, nos dicen, cuidado, o sea, pactos no salariales máximo sobre el 40% del total de la remuneración. Entonces usted no puede decir que la persona se gana, no sé, 6 millones de pesos y que 5 millones son no salariales, entonces usted aporta por 1 millón, ¿no? Entonces ya le dicen usted máximo esos pactos por el 40%. Viene otro error, porque es que
sale una norma y entonces las personas que hacemos lastimosamente nos acomodamos buscamos como no importa, como el mejor beneficio y vamos restándole fuerza o relativizando la finalidad de la norma. O sea, la finalidad de la norma es que podamos llegar a acuerdos en donde ciertos tipos de pagos que puedan motivar al trabajador a permanecer en la empresa, pero que no sean una retribución directa de su servicio, me permite captar más personal y eso estaría bien. Pero entonces, ya como nos dicen, no se puede pagar la seguridad social, entonces ya decimos, bueno, entonces el 90% es no salarial y el 10% salarial cotiza sobre 1.000.000, punto. Entonces nos dicen, ya sale otra norma, no, pero venga, entonces hagámosle un tope del 40%, ¿cierto? Entonces ya decimos, bueno, lo que no supere ese 40%, o sea, lo que esté sobre ese 40% es no salarial y me relajo, quedo súper tranquilo. No, porque yo puedo decir, es el 40% de la remuneración, pero el juez laboral puede decir, es que, ¿quién dijo que porque sumaba el 40% y no superaba esto que usted, este acuerdo que usted hizo es legal? Puede ser que no. Entonces yo no me puedo quedar tranquilo porque no me importa. Mientras no supere el 40% no hay problema. No, eso es un grave error. Entonces, para que revisemos eso. O sea, ¿qué es lo que nos dicen? Simplemente que es como tratando de limitar para que no nos fuéramos al otro extremo, pero no quiere decir que si yo estoy dentro de este 40% puedo estar tranquilo, ¿no? Estos acuerdos solo son válidos si verdaderamente no tienen naturaleza salarial. Es decir, si yo logro demostrar que no es una contraprestación directa del servicio. Entonces, debemos usarlo, vuelvo y reitero, con cuidado. Vamos entonces a, ya casi, todavía no, porque acá veo una diapositiva que nos habla de un ejemplo. Yo tengo una remuneración, decía que me refiero a que vamos a ir viendo algunos ejemplos a través de sentencias, casi todas de la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, donde se falla de que esto sí puede ser naturaleza salarial o esto puede ser un acuerdo no salarial válido, que es creo que el interés principal en esta temática. Pero bueno, antes de pasar a eso, cojo esta diapositiva que es importante a nivel de un ejemplo. Yo puedo tener un trabajador con una remuneración total de 3 millones, ¿cierto? De los cuales tengo un pacto no salarial máximo del 40%, es decir, 1.200.000, que lo puedo, digamos que fuera pues legal ese acuerdo. Entonces puedo decir que es para pues para transporte, un apoyo para el transporte, la medicina prepagada, bueno, no sé, o un aportes a fondos voluntarios, bueno, y digamos que esto sea legal. Entonces la base salarial sería el 60% de ese 3 millones del total de la remuneración. Entonces la base salarial es ¿cuánto? 1.800.000. Entonces yo cotizo a la seguridad social sobre 1.800.000 y las prestaciones sociales se van a liquidar sobre ese 1.800.000. Bueno, ahora sí, vamos a las sentencias antes anunciadas. Es posible, voy a irlo compartiendo a través de preguntas, ¿es posible un pacto no salarial sobre comisiones? No es posible y eso lo hablamos desde el inicio del tutorial, que las comisiones es obvio que una comisión responde al trabajo desempeñado, ¿cierto? Yo vendí más, yo lo hice mejor, yo logré más negocios, yo logré cerrar más negocios. Eso me implica un porcentaje adicional. Es comisión, es el resultado de trabajo. Entonces, no es posible. Pacto no salarial sobre las comisiones, se les cae, es un error. Dice la Corte Suprema de Justicia en la sentencia con radicado 27325 del 2006, hace mucho tiempo. Y también otras sentencias, tenemos la 29806 del 2008, la 33790 del 2010, esto no ha cambiado, así sea muy viejito, es muy actual. Que nos dice, cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle naturaleza salarial a los pagos que el trabajador reciba por esos conceptos refiriéndose a comisiones será ineficaz. Entonces, por ese lado,
¿Es posible un pacto no salarial sobre una prima de vacaciones? Sí, sí es posible. ¿Qué nos dice la Corte en esta sentencia, que es la 375, 375-65 del 2010? Dice, como esta prima o este pago no está ligado a la actividad del trabajador, al cumplimiento de una meta o un logro específico, sino por el derecho que yo tengo a las vacaciones, si así está establecido en el reglamento de la empresa o en la convención, etcétera, sí es posible. Nos dice la Corte en la sentencia 51-59 del 2018, estos conceptos, refiriéndose a la prima de vacaciones, no retribuyen directamente la actividad laboral. Lo que buscan es mejorar la calidad de vida del trabajador o cubrir ciertas necesidades. Entonces miremos que ahí ya uno dice, bueno, sí se puede y nos va dando como un mayor margen de maniobra. ¿Es posible un pacto no salarial sobre alimentación y transporte? Si es posible, lo tenemos que poner súper claro en el contrato de trabajo, el contrato de trabajo no, ponerlo por escrito, como lo indica el artículo 128, porque si no, esto se nos vuelve ¿qué? Salario en especie. Nos dice la Corte Suprema en la sentencia 2425 del 2021, dice el artículo 128 ya mencionado, cita a modo de ejemplo los pagos que atienden el transporte y la alimentación dentro del catálogo de beneficios, ¿cierto? Como un medio de asegurar talento humano, que se le puede restar su efecto salarial, por lo que en este punto no se encuentra hierro en el análisis jurídico del tribunal. ¿Es posible un pacto no salarial sobre pensión voluntaria? Bueno, sí es posible, pero debemos hacerlo bien. En la sentencia 51-59 del 2018 se estuvo analizando si el auxilio de gastos médicos y la pensión de voluntaria a la pensión voluntaria que le eran entregados en dinero a una trabajadora para que ella dispusiera inmediatamente de estos recursos, si era salario o no. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Dice, la supuesta destinación específica alegada por la empresa se derrumba con el hecho de que esos auxilios se traducían en dinero para que la trabajadora dispusiera de ellos como a bien tuviera. Entonces es muy distinto que un beneficio sea yo necesito, no sé, pues estuve incapacitada y necesito unas medicinas de alto costo que no me dio la EPS y la empresa te las compra, te las entrega. ¿Cuál es el soporte? O sea, yo no te estoy dando nada que enriquezca tu patrimonio. Te estoy comprando unas medicinas para que tú tengas calidad de vida. Miren que es muy distinto a entregarle yo el dinero del trabajador con el nombre supuesto de gastos médicos, donde se soporta que hubo un gasto médico ese mes y yo ese mes recibía siempre 500.000 por gastos médicos. Entonces es evidente la búsqueda de eludir la naturaleza salarial o lo de la pensión voluntaria. Si yo como empleador destino, por decir algo, 500.000 pesos mensuales al fondo de pensiones a nombre de fulanito de tal para contribuir a su pensión voluntaria, eso es perfectamente válido como un acuerdo salarial. Pero si yo le entrego ese dinero, ¿cierto? A él cada vez en la nómina, pues yo qué certeza tengo de que él sí lo está usando o no. O sea, finalmente se está viendo que no es tan clara, que lo que yo le estoy entregando no es una retribución del servicio. Entonces sí puede hacerse, pero sí se hace adecuadamente. Es posible un pacto no salarial sobre comisiones a un equipo de trabajo. No es posible, es lo mismo. El criterio es igualito, o sea, si yo por mi trabajo personal obtengo algo o si por mi trabajo grupal obtengo algo, lo que me den a cambio por ese logro es salario. Pues ahí no hay discusión. Aquí hay varias sentencias que les comparto, la 33.790 del 2010, 27.325 del 2006, 29.806 del 2008. El hecho de que el pago responda a una gestión de grupo y no individual no impide considerar que en últimas, en realidad se está retribuyendo el trabajo particular de cada uno de los miembros que forman el grupo. Listo, entonces no es posible. Bueno, espero que les haya gustado
este tutorial y pues espero que nos veamos en próximos.